En Irán, de acuerdo con cifras de activistas y medios locales, las protestas dejaron al menos ya 36 personas muertas y aproximadamente 2.000 personas detenidas. La situación es grave. Incluso el presidente iraní Masoud Pezeshkian reconoció que la situación podría estar rebasando la capacidad del Estado. Hoy desde el mediodía miles de manifestantes se concentraron en el Gran Bazar de Teherán, donde varios comercios cerraron total o parcialmente. En 10 días las protestas se han esparcido al menos en 92 ciudades, en 27 de las 31 provincias del país. Ese es el antecedente para hablar con Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en Medio Oriente. Querido Moisés, feliz año, gracias como siempre por tu participación. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Feliz año, Javier querido. Muy buenas noches. Gracias. Encantado de estar aquí como siempre. Danos una opinión sobre lo que está pasando y si de repente esto resultó casual. Lo que está pasando en Irán es el resultado de una serie de crisis acumuladas que tienen que ver con la presión sobre el programa nuclear. Es muy caro mantener un programa nuclear y más cuando te lo bombardean los Estados Unidos. También las sanciones internacionales, por supuesto, que desempeñan un papel muy importante. Sanciones de Estados Unidos, de Naciones Unidas y, por supuesto, también de lo que es la Unión Europea. Y un elemento muy importante que es la corrupción endémica dentro del Estado. Esas tres características son las que tienen hoy, lamentablemente, al 80% de la población iraní viviendo en los umbrales de la pobreza, 50% de la inflación, una tasa de 50% de inflación, y por ejemplo también tenemos más de un tercio de la población que tiene 30 años o menos con trabajos temporales. Autores como Asef Bayat le han llamado, Javier, el precariado iraní, que son personas que tienen estudios técnicos o incluso universitarios, pero muy pocas posibilidades de enrolarse en un trabajo formal y por supuesto sostenible a largo plazo, con lo cual pues estas formas, estas protestas que estamos viendo están obviamente en contra de todas estas condiciones a las que achacan la responsabilidad al gobierno de la República Islámica de Irán. Entonces, cuando vemos más gasto militar para enfrentar una guerra, aunque haya sido corta como la que se libró con Israel en junio del año pasado, pues el aumento del gasto militar siempre castiga el gasto social y ahora estamos viendo las consecuencias de todo esto y sobre todo cuando la población iraní que está en las calles pues sigue viendo cómo Irán todavía sigue apoyando a algunos movimientos islamistas como Hezbollah o como Hamas, cuando dentro de Irán pues hay condiciones de escasez, como ya dije, de inflación y sobre todo de malestar económico, que es lo que principalmente los jóvenes están reclamándole al gobierno. Eso es lo que está pasando, querido Javier. ¿Qué papel están jugando las mujeres si es que logran irrumpir en todo este proceso? ¿De esto qué sabes, Moisés? Papel muy importante. Desde las protestas del año 2014, luego 2017, 2019 y las más recientes que se enfrentaron entre 2021 y 2023, sobre todo con el caso de Mahsa Jina Amini, una mujer de origen kurda que pues justamente fue alcanzada por los servicios de seguridad por no usar bien el hijab y que en su detención pues perdió la vida. Algunos dicen fue asesinada por las fuerzas del orden, otros dicen que estaba enferma, pero la desaparición y su muerte causó una polémica muy grande. Todos estos elementos desde aquellos años, e incluso yo me iría más atrás, desde la famosa Ola Verde, con un movimiento reformista, Sí. ha venido engarzando diferentes generaciones de activistas donde las mujeres han sido un eje transversal. Las mujeres ya no han sido vistas solamente como género, como un movimiento que hable desde la perspectiva de género, sino están siendo vistas como como un actor, como un sujeto político, como el campesinado, como el obrero. La mujer como sujeto político es uno de los motores más importantes para salir a las calles, sobre todo, Javier, en las universidades, donde la cuota estudiantil en mujeres es mayor que la de hombres. Incluso en algunas universidades hay hasta el 60% de la cuota estudiantil está ocupada por mujeres, pero pues también tienen el mismo problema de que son las que tienen más lugares en las universidades, pero menos lugares en los puestos de empleo, sobre todo de alto nivel o de toma de decisiones políticas o económicas. Sí. Entonces, el hecho de que salgan a las calles mujeres jóvenes universitarias, sobre todo utilizando la agencia del cuerpo,
ha sido un motor adicional que le ha dado visibilidad a las protestas iraníes como nunca antes en la historia del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Déjame concluir con el tercer actor que por ahí inevitablemente se ve, Donald Trump. ¿Le viene, como diría aquel, como anillo al dedo lo que está pasando? Sí, nada más que en la historia de las protestas en Irán, cada vez que Estados Unidos se mete a apoyar una protesta, ya sea Barack Obama o el propio Donald Trump, siempre termina contaminando la protesta social iraní. Lo mejor que puede hacer Estados Unidos al momento de ver estas protestas legítimas dentro de un país como Irán es no meterse. Lo mismo es el mensaje para Israel. El hecho de que se metan en el discurso público, que estén apoyando a cierto sector de mujeres o un sector obrero iraní, contamina la protesta, la legitimidad y le da todas las facilidades al gobierno iraní para reprimirlos, diciendo que son colaboradores Claro. de agentes extranjeros. Entonces, para Trump es importante que se den este tipo de cosas, las utiliza en su discurso político, dice que interferiría de manera militar en caso de que Irán reprima, pero todos estos discursos son para alimentar a la base política trumpiana, más que para ayudar a las protestas sociales iraníes, que tienen todo el derecho de exigirle al gobierno mejores condiciones económicas y de vida digna, sobre todo ante un país que tiene una tasa de crecimiento, Javier, de 1.24%. Los iraníes no quieren casarse, no quieren tener hijos por la incertidumbre económica, y eso puede llevar a tener en un par de décadas o en 30 años una población de adultos mayores sin posibilidades de tener pues cuestiones de salud digna, de seguridad social, lo cual pondría aún más en una crisis mayor a la República Islámica de Irán si no se atienden estas cosas, más allá de lo que diga o no diga un personaje como Donald Trump. Te mando un gran saludo, Moisés. Feliz año de nuevo. Gracias, como siempre, por tu participación. Un abrazo fuerte, Javier. Muy buenas noches. Para ti, muchas gracias.